Bienvenidos hermanos esta mañana que celebramos el día de resurrección. Es todo lo que podemos decir porque es lo que pasó y es la verdad que Cristo resucitó. Ya hace más de 2000 años y seguimos proclamando, seguiremos proclamando, seguiremos hablando de las buenas noticias que es el Evangelio del Señor Jesucristo como Salvador del mundo y el plan redentivo de Dios para redimir el mundo hacia Él. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por la obediencia y el amor que Jesucristo tuvo en ese día que rindió, se entregó como sacrificio por nuestros pecados y por eso somos perdonados y por eso tenemos la esperanza de vida eterna a todo aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ese es el mensaje. Ahí podremos terminar. Gloria a Dios. Aplaudan, sí, hermanos. Ahí podemos terminar y podemos seguir dando ese mismo refrán de aquí hasta que Cristo regrese y entonces todos verán la verdad. La verdad. De aquí entonces tenemos el trabajo, hermanos, de hablar a otros de Cristo. Tenemos la oportunidad, la bendición de poder hablar de las buenas noticias del Evangelio de Cristo de aquí hasta que el Señor nos llame. Y seguir y entregar esa herencia a nuestros hijos y así estarán los tiempos siempre listos para hablar de Cristo y su resurrección. Pero entonces esta mañana, hermano, quiero hablarles, ¿verdad?, de lo... Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que Cristo fue crucificado. Y ahí los apóstoles, ¿verdad?, ya que recibieron el cuerpo y lo enterraron ese día viernes, no sabiendo que el tercer día, y si lo sabían, no lo internalizaban, no lo entendían, no lo habían aceptado. ¿Qué les puedo decir? Pero entonces se escondieron porque se sintieron con temor. Habían llegado a una encrucijada de su vida y estaban inciertos del futuro. Estaban desanimados. Perdieron su ánimo porque su maestro había muerto. Lo vieron morir, lo tomaron en sus brazos, vieron que estaba muerto y lo enterraron. Aunque deprisa, ¿verdad?, porque se acercaba ya la noche y no podían seguir, lo vendaron, lo pusieron en la tumba, sellaron con la piedra y se fueron a estar de luto, a estar doliendo, quizás pensando que seguiría en su futuro, con temor y escondido. Y allí está el cuadro, hermanos, al cual vemos y vamos a leer, porque quiero leer la historia de la resurrección. Importante ver qué es lo que dice la Biblia a través de ello. Pero voy a mezclar un poco la historia porque estábamos leyendo, quiero leer en el capítulo 28 de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 24 de Lucas. Porque quiero poner los dos juntos para completar la historia. Porque quiero ver ciertas cosas, los dos capítulos dicen algo diferente, aunque es la misma historia y están hablando del mismo acontecimiento, pero están hablando de diferentes perspectivas y uno incluye cosas que el otro no, pero quiero dar un cuadro completo. Y dice en Mateo capítulo 28, el encabezado dice la resurrección. En versículo 28 empieza así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra
y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo del que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Amén. Tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron de toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Gloria a Dios. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Ahora, hermanos, los guardias fueron a dar su informe. Dice el versículo 11, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. En 15 dice: así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy se ha circulado entre los judíos o aquellos no creyentes. Hoy, hermanos, brincamos al capítulo 24 de Lucas hasta el versículo 24 y continúa la historia. Dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, aquí está Cristo ya hablándole a los apóstoles, ya cuando se había encontrado con ellos en Galilea. Entonces les habla aquí Cristo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, fíjense nomás, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En versículo 46, dice: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos por el poder de lo alto. Aquí hablando del poder del Espíritu Santo, el cual el Padre iba a enviar en lugar de su Hijo cuando su Hijo subiera al cielo. Es lo que está hablando. Entonces dice en versículo 50 está la ascensión. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y ahí estamos viendo, hermanos, vidas verdaderamente transformadas a través de la verdad, de haber visto, entendido, aceptado la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba la evidencia, lo vieron
físicamente, comió con ellos, enseñó, les habló, les dio sus órdenes, lo que tenían que hacer. Y si leemos más en estos versículos, veremos que están las personas, hermanos, que lo vieron más de 40 veces. Lo vieron por donde quiera. Había otros también que fueron resucitados al mismo tiempo y daban testimonio del poder de Dios. Y entonces no podían tapar otra vez lo sucedido, no podían esconderlo. Era una verdad que hoy quemaba dentro de ellos. Y cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, fue un gran cambio y empezó la predicación y comenzaron a convertirse miles y miles de personas, y lo sigue siendo hasta ahora. Pero cada persona llega a esa encrucijada de la vida. Vemos que hay historias que revelan la importancia de tomar decisiones en momentos críticos de la vida. En las grandes batallas de la historia siempre hubo soldados valientes que dejaron de lado el temor y dieron un paso al frente y decidieron: hoy voy a ser contado, hoy voy a tomar acción. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron llamados a salir. Y hermanos, les voy a decir una cosa, que esta mañana el Señor te está llamando a ti a salir de donde estás. Si estás en una área de confort, hay que salir de allí, porque Él tiene un trabajo específico para ti. Si estás en una área donde no crees, no has entendido y no conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día que te llama el Señor a salir de allí, de esa complacencia en el mundo, en el entendimiento del mundo, y salir al entendimiento divino de quién es Jesucristo, verdaderamente el Hijo de Dios, y que murió y resucitó, y que regresará y estará listo para recibirnos en ese día glorioso en que Él venga. Hermanos, como ciertas personas y hombres, mujeres fueron llamados a salir y partir y luchar, porque no es fácil y siempre sabemos que tenemos que luchar. Aquellos personajes bíblicos supieron por experiencia propia lo que significa estar indeciso. Y es difícil estar y vivir una vida con indecisión. No estamos aquí ni allá, sin embargo estamos en medio pensando, tratando de ver qué es lo que debemos de hacer, y está un estrés tremendo en la indecisión. Tuvieron sus dudas y sus inseguridades, como todo ser humano. Lucharon contra el temor y el miedo. Encararon un futuro desconocido, pero fueron capaces de ver a Jesús en la incurgencia de su vida, tratando de decidir para dónde, para qué, de qué lado tomo un encuentro con Jesús, y tomaron la decisión definitiva de seguirlo. Lo siguieron hasta el fin. Abraham fue uno de esos personajes. El registro bíblico, ¿verdad?, que leemos en la Biblia narra el momento de gran decisión del patriarca que le llamamos Abraham de esta siguiente manera, y lo leemos en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjense nomás lo que le está diciendo Dios directamente a Abraham. Y esta mañana Dios te está hablando directamente a ti. Le dijo así: vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de donde estás, vete de ese lugar de indecisión, vete de ese lugar del mundo, vete de allí, porque yo te voy a llevar a una tierra nueva, te voy a llevar a una casa nueva,
te voy a llevar a una vida nueva. Salte de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Deja todo atrás, vete hacia adelante, donde yo tengo algo específico para ti. Solamente quien haya salido alguna vez de su tierra es capaz de comprender el dolor y el sufrimiento que implica el hecho de partir, de dejar esas áreas de confort y salir a lo nuevo. Las raíces están inundidas en el suelo que pisamos. Y a veces hacemos tantas raíces que se nos pega el pie y no podemos salir o movernos de ahí porque allí estamos anclados. Pero el futuro se presenta desconocido, sombrío. Algo nos dice que debemos partir, pero tenemos miedo. Vacilamos y no sabemos qué actitud tomar. Y sin embargo Dios nos está hablando a algo nuevo, a algo diferente, a la promesa que Él tiene para nosotros. En la orden de Dios, en la orden que Dios diera a Abraham con todo, estaba implícita una promesa. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Entonces moverte cuando Dios te diga y moverte a donde Dios te diga, porque te va a mostrar lo más bello. Innumerables ejemplos nos han demostrado que el mejor lugar para vivir es la tierra que Dios ha preparado para cada hijo. Para cada persona Dios tiene su plan. En realidad, hermanos, salir significa crecer. Dice, sal, experimenta, explora, crece en tu entendimiento. Dios estaba invitando a Abraham a crecer. Solo en el crecimiento, o más bien dicho, solo el crecimiento significa o involucra dolor. Y nadie le gusta experimentarlo, y tal vez por eso muchos se prefieren quedar donde están y no crecer. A veces se presentan momentos en nuestras vidas que nos impulsan a movernos de nuestro nido y presentarnos a nuevas situaciones que transforman nuestras vidas. Con los cambios vienen los desafíos y sacrificios que el crecimiento involucra. Pero con fe en Dios, puesto los ojos en esa meta, el éxito se consigue y está la tierra que Dios ha prometido para ti. Ya no se ve lo que éramos en aquel tiempo, ya que llegamos a esa tierra prometida, sino la nueva persona es transformada y a través de esa jornada de su vida, con esa vida de propósito, cuando llegan finalmente a lo que Dios les mostró o lo que Dios tiene para ellos, la alegría y la satisfacción son tan grandes que ya nos acordamos de las dificultades que tuvimos en enfrentarnos en el camino. Cierto, lo sabemos aquellos que hemos viajado, que hemos tomado direcciones diferentes, y ya que vemos la transformación a donde Dios te ha traído, ya ni se acuerda uno de los tiempos difíciles que habíamos pasado. Hay una lección más que obtenemos de la orden divina que Dios le dio a Abraham: la vida de ser una vida en plenitud. Debe ser un permanente crecimiento, en otras palabras, siempre creciendo. No existe un punto en que el ser humano diga, estoy satisfecho y no necesito crecer más, porque lo más que conocemos y lo más que vemos de Dios, más queremos de Él. Esto es válido para todas las áreas de la existencia, pero principalmente para la vida espiritual,
y el conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense nomás, Salomón, el hombre más sabio, afirma que en Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sigue alumbrando el día hasta que llega al mediodía y estamos en fuerte sol. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, para hacer todo para lo cual Cristo me ha elegido o me ha puesto para hacer. Hay un plan divino, hermanos, para cada ser humano. Existe un blanco a donde tiramos, un ideal hacia el cual Dios quiere llevarnos. Esto nada tiene que ver con la predestinación, no. Dios dio libertad al ser humano y cada uno es arquitecto de su propio destino, así lo decía mi abuelo. El hombre es arquitecto de su propio destino, pero existe un rumbo ideal al cual Dios quiere conducirte. Vete de tu tierra, salte de ahí, ordena y te llevaré a la tierra que te mostraré. Si Dios solo ordenase partir y nos dejase sin rumbo en esta vida, pues verdaderamente estaría siendo injusto con sus hijos. Pero Dios no es así. Él nos desafía a que nunca estemos satisfechos con lo que conocemos. Y al mismo tiempo promete, yo te mostraré, yo te lo enseñaré, yo te lo daré, te lo pondré enfrente. Si existe una tierra maravillosa, pero no necesitas andar, sí existe esa tierra maravillosa, pero no necesitas andar desambulando por la vida en búsqueda de esa tierra, dice el Señor, yo te la mostraré. Lo de nosotros es ser obediente a salir. Esa es la promesa de Dios. La peor cosa que puede acontecer con el ser humano es pensar así: nací aquí y aquí moriré. Y lo conocemos porque muchas personas lo dicen así. Igual piensan que sus creencias, así de sus creencias inmundas, ¿verdad? Del mundo, erróneas. Así creó mi papá, así creó mi mamá, y yo también creo así. Y porque ellos creyeron así, yo voy a seguir creyendo de esa manera, porque así voy a honrar a mis padres. Pero si eso no está correcto, entonces estás ¿en qué? En error. Y no sales a ver lo que Dios tiene para ti. Y no entienden la verdad. Y siguen perdidos en el mundo. Pero cuando la historia se convierte en tradición y la gente se aferra a la tradición, se convierte en una norma que se pasa de generación a generación y comienza la decadencia del hombre. Se cuenta de mi papá hace mucho tiempo le regalaban un jamón grande, así, jamonzote, y lo veías y estaba jugoso. Y estaba el jamonzón así, y a mí se me hacía el agua a la boca porque venía con ese jamón, y a veces mojado así, y lo traía y lo ponía en la mesa. Y entonces vino mi mamá y lo cortó por la mitad. Y lo puso a cocer. Y le dice mi papá, pues ¿por qué cortaste ese hermoso jamón por la mitad? No sé. Dijo, pues así lo hacía mi mamá. Pues le preguntaron a la mamá, pues, ¿y por qué se corta ese jamón por la mitad? Pues no sé.
Así lo hacía la abuela. Pues le preguntan a la abuela, bueno abuela, ¿y por qué se corta el jabón? Ay, hijita, pues es que tu abuelo trajo un jabón, tu bisabuelo trajo un jabón, nomás tenía ahí una charolita para los dos, pues la corté por la mitad y lo puse ahí. Y la tradición era esa, sin razón. Hay que entender por qué. ¿Alguna vez pensaste por qué creíste lo que crees? ¿Cuáles son las razones que justifican tu filosofía de la vida? ¿Por qué rindes culto a Dios de la manera en que lo haces? El apóstol Pablo da un consejo oportuno en la siguiente manera en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y continúa hablando, dice, y no os conforméis, fíjense nomás, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hay que comprender la voluntad de Dios en tu vida, y la única manera que lo puedes hacer es teniendo una transformación y renovación de tu mente a través de las Escrituras. Dice, entonces entenderás la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí Dios te mostrará tu tierra nueva. Es necesario reforzar la interpretación bíblica para entender que Jesús estaba hablando aquí del inconformismo. No ser conformes de cuándo y dónde estamos, con los patrones establecidos por la tradición. Es difícil entender que el apóstol aconseja la renovación de la mente para experimentar la voluntad de Dios. Dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, amén, que nos enseña la verdad y alumbra a mi camino. Amén. Y ese camino nos lleva a donde Dios quiere mostrarnos su tierra nueva. La Biblia es un mapa extraordinario que Dios dejó para mostrarnos el camino por algún motivo. A lo largo de la historia ha sido el libro más odiado y el libro más amado. Hermano, te invito a que la leas, la entiendas, la tomes en tu corazón, entendiendo la historia de Cristo. Esta mañana puede existir una lucha en tu corazón. Puedes estar oyendo esto por primera vez, o puedes estar oyendo esto por cuántas veces y nunca se ha sentado que el Señor tiene unos grandes planes para ti. Este es el momento de tomar una decisión. Escucha la voz de Jesús, invitándote, y al mismo tiempo tienes un montón de dudas, temores y inseguridades. No temas. El Señor Jesús jamás te abandonará. Él está siempre a tu lado, dándote fuerzas para seguir adelante hasta el fin de la jornada, porque fuiste capaz de verlo en la encrucijada de tu vida. Que Dios nos bendiga.